La historia de la Unión Soviética está lleno de distintos episodios polémicos y controversiales que han dado lugar a distintas interpretaciones y, cómo no, a tergiversaciones de la historia soviética. En los países capitalistas de Occidente, donde impera la historiografía oficial anticomunista y vendida al paradigma anti-Stalin, se hace una lectura negativa y pretenciosa de la historia de la URSS con el único fin de presentar el Estado soviético como un Estado totalitario y de terror. La historia no puede servir a fines subjetivos, sino que es objetiva, por lo que los episodios más polémicos de la URSS han de tratarse objetivamente y haciendo las críticas pertinentes y no escribiendo calumnias para demonizar a los soviéticos en concreto y a los comunistas en general. Uno de los episodios más polémicos de la URSS fueron los juicios de Moscú, también conocidos como los procesos de Moscú, en el que la justicia soviética juzgó y condenó a numerosos opositores que complotaron para derribar el gobierno de Stalin. Como no, para los anticomunistas, estos juicios fueron una farsa, pero esto hay que demostrarlo y contrastarlo con todo el material disponible en la actualidad. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre el segundo juicio de Moscú. Vamos con el vídeo, esto es Ren Planeta, comenzamos. La mejor manera de desacreditar un proyecto revolucionario es asociándolo al terror y a la represión para imprimir un carácter criminal, dictatorial y totalitario a los dirigentes revolucionarios. Ronald Reagan era consciente de esto y por eso llamó a la URSS el imperio del mal. Desgraciadamente, esta descripción de la URSS ha perdurado en el tiempo y los sovietólogos occidentales, imbuidos por el anticomunismo, han escrito muchos libros para dar una base científica al imperio del mal de la URSS. Dentro del mundo académico anticomunista es una constante coger distintos episodios de la historia de la URSS y tergiversarlos a su favor. Normalmente, estos historiadores no construyen los mitos anticomunistas de la nada, sino que las erigen partiendo de sucesos históricos verídicos, pero omiten hechos cruciales, no muestran el contexto histórico y esconden los testimonios y pruebas documentales que desmontan sus pseudoteorías. Los juicios de Moscú ocurrieron, y a consecuencia de estos, distintos cuadros bolcheviques que fueron enjuiciados fueron condenados a pena capital. En total, se celebraron 3 juicios de Moscú y un juicio especial para juzgar a los militares complotadores en lo que se conoce como el caso Tukhachevsky. La premisa de la que parten los historiadores anticomunistas es que estos juicios fueron una farsa y que todo fue un montaje organizado por Stalin y sus acólitos para deshacerse de la oposición interna del partido. A este pensamiento solamente se puede llegar con una mentalidad a posteriorista, esto es, con el conocimiento de los hechos a posteriori. Objetivamente hablando, los sectores oposicionistas de la URSS fueron sofocados, neutralizados y liquidados. Pero la pregunta clave es, ¿las personas que fueron juzgadas en los juicios de Moscú eran realmente culpables? Si no eran culpables, se podría hablar de juicios farsa destinados a beneficiar políticamente a Stalin. Pero si los enjuiciados cometieron crímenes, actos de sabotaje y terrorismo, los juicios tuvieron su razón de ser, y los historiadores anticomunistas estarían lavando la cara a distintos criminales y terroristas. Es imposible entender el segundo juicio de Moscú sin entender el primer juicio y la organización de la oposición dentro de la URSS, de modo que os recomiendo que veáis los vídeos ¿Existieron bloques clandestinos oposicionistas en la URSS? Y ¿quién asesinó a Kirov? Para entender el tema que voy a tratar en este vídeo. Los sovietólogos que defienden que los juicios de Moscú fueron una farsa se acogen a la idea de que la acusación principal de la Fiscalía soviética era mentira, esto es, que en la URSS no existieron bloques oposicionistas clandestinos que planeaban atentar contra Stalin y otros altos mandos del partido y del Estado soviético. Sin embargo, en el vídeo ¿Existieron bloques clandestinos oposicionistas en la URSS? Demostré, partiendo de testimonios de disidentes soviéticos que se exiliaron de la URSS, de las confesiones de los acusados que fueron interrogados y enjuiciados, y sobre todo, desde los documentos históricos desclasificados, que por cierto, muchos de estos documentos salieron en la época de la Glasnost, que sí existieron bloques clandestinos oposicionistas. Además, estos bloques o centros clandestinos no eran 4 gatos que
que querían matar a Stalin, sino que estos bloques extendían sus tentáculos hasta el NKVD y el propio Ejército Rojo. En verdad, el asesinato de Kirov desató los juicios de Moscú y las represiones. Recordad que en el primer juicio de Moscú, celebrado en agosto de 1936, se enjuició a los miembros de los bloques clandestinos de Moscú y de Leningrado que estaban en estrecha relación con Zinoviev y Kamenev. Estos dos fueron fusilados junto a otros enjuiciados, pero lo importante aquí es que en los interrogatorios y en los testimonios, los enjuiciados en el primer juicio de Moscú delataron a otros opositores, permitiendo a las autoridades soviéticas y a las fuerzas de seguridad recabar la información necesaria para descubrir que el complot era mucho más grande de lo que ellos pensaban. Tal vez el segundo juicio de Moscú sea el menos conocido de los 3 juicios públicos que se celebraron, porque en este se enjuició a opositores de menor rango o importancia en el partido bolchevique. Entre los enjuiciados destacan Karl Radek, Yuri Piatakov y Grigori Sokolnikov. A estos hay que sumar otras 14 personas que corrieron la misma suerte que ellos. Lo importante de este juicio es que el juicio no se llama juicio del centro trotskista antisoviético paralelo por casualidad, ya que, si bien Trotsky no estuvo presente en dicho juicio, sí lo estaba metafóricamente, y este juicio estuvo condicionado por la figura de Trotsky y sus acciones complotadoras desde el extranjero. Esto quiere decir que los complotadores que fueron juzgados en el segundo juicio de Moscú eran trotskistas y colaboraron abiertamente con Trotsky para crear los bloques clandestinos asociados al ideario trotskista y a los objetivos que estos perseguían. Los enjuiciados en el segundo juicio de Moscú pertenecían a un grupo de reserva o paralelo que estaban influidos por las tesis de Trotsky y que incluso se cartearon con él para coordinar y dar una orientación consciente a la labor oposicionista clandestina. También hay que subrayar que el fantasma de Trotsky planeó no solo sobre el segundo juicio de Moscú, sino que estuvo presente en los 3 juicios de Moscú, pero sobre todo en el segundo. No se puede caer en la generalización de los bloques clandestinos, porque si bien es cierto que todos estos bloques estaban unidos por una misma causa, que era derribar el gobierno de Stalin, perseguían distintos objetivos, por lo que no eran un grupo homogéneo. Precisamente, su carácter heterogéneo les impidió actuar conjuntamente y realizar un trabajo contrarrevolucionario coherente para tomar el poder. Y no solo eso, las discrepancias ideológicas que tenían entre ellos facilitó el trabajo a las autoridades soviéticas, que indagaron en las contradicciones de los opositores y estos vendieron y delataron al resto con tal de salvar su pellejo. Grover Furr explica esto en su libro Yezhov vs Stalin, la verdad sobre las represiones masivas y el gran terror en la URSS. Desde el principio, la conspiración derechista trotskista era un bloque de diferentes grupos de oposición, formando facciones anti-stalinistas con programas un tanto diferentes y direcciones diferentes. Los trotskistas no tenían confianza en las derechas, y los derechistas como Yagoda o Bukharin desconfiaban de los trotskistas o disentían de Trotsky respecto a algunos puntos. Tukhachevsky estaba alineado con ambas facciones, pero se veía a sí mismo como jefe eventual del Estado. Yezhov también aspiraba a ser el futuro dirigente de la Unión Soviética. Cada facción del bloque estaba dispuesta a sacrificar a las otras para salvarse, de modo que los enjuiciados en el primer juicio de Moscú delataron al grupo trotskista clandestino y las autoridades soviéticas se pusieron manos a la obra para detener, interrogar y enjuiciar a los miembros del bloque paralelo trotskista clandestino. La mayoría de las acusaciones que hizo la Fiscalía Soviética a los enjuiciados en el segundo juicio de Moscú estuvieron orientados a demostrar que Trotsky había entablado contactos con la Alemania nazi y los japoneses para acordar un posible apoyo y colaboración en el caso de un gobierno soviético post-Stalin. Trotsky no estaba presente en dicho juicio porque para entonces ya se encontraba fuera de la URSS, pero las acusaciones intentaron demostrar que estos trabajaban dentro de la URSS para crear las condiciones necesarias para derrocar a Stalin y allanar el camino para un posible gobierno de los opositores soviéticos, y quién sabe, tal vez en alianza con los derechistas y amparados por Alemania y Japón. De modo que, para entender este tema tan importante, partiré de distintos puntos que son importantes aclarar. 1. ¿Existió un bloque clandestino trotskista y Trotsky estaba en contacto con el bloque? Tanto los historiadores anticomunistas como los trotskistas y el propio Trotsky niegan
niegan que existiera un bloque clandestino oposicionista de carácter trotskista, y mucho menos que tuviera alguna relación con Trotsky. Por ejemplo, en 1937, Trotsky declaró en la Comisión Dewey, también conocida como la Comisión de Investigación de los cargos hechos contra León Trotsky en los juicios de Moscú, que no existían los bloques clandestinos trotskistas y que él no tenía relación alguna con esos opositores. La verdad que la propia comisión fue celebrada desde un principio para lavar la imagen internacional de Trotsky y condenar a Stalin. De ahí que hoy se le considere imparcial y poco objetivo. Pero en dicha comisión, Trotsky afirmó por activa y por pasiva que los cargos que las acusaciones de la Fiscalía Soviética realizó sobre sus actividades contrarrevolucionarias eran totalmente falsas. Esto se ha mantenido durante muchos años, pero con el tiempo, distintos sovietólogos han preferido acudir a los archivos de Trotsky para comprobar la veracidad de los testimonios de Trotsky. En 1980, el historiador Pierre Brouet, que por aquel entonces estaba considerado como uno de los historiadores de filiación trotskista más importante, acudió al archivo Trotsky de la Universidad de Harvard, considerada como uno de los archivos más importantes sobre Trotsky, y se llevó una sorpresa al descubrir que efectivamente existía un bloque clandestino oposicionista de carácter trotskista en la URSS y, muy a su pesar, dijo lo siguiente: Trotsky y Sedov no dijeron la verdad sobre el bloque de 1932. Esto fue confirmado posteriormente por otro historiador que poco tiene de comunista, que es Arch Getty. Es más, este último aseguró que los archivos son una evidencia muy fuerte no solo de la existencia de esos bloques, sino que Trotsky había aprobado la creación del bloque. Además, Arch Getty proporciona un ejemplo bastante claro que demuestra que Trotsky mintió a la comisión Dewey. Getty demuestra que Trotsky y más tarde su hijo Lev Sedov llamaron capituladores a los miembros de la oposición que por miedo dejaron atrás la clandestinidad y regresaron a la legalidad soviética. La pregunta que surge aquí es la siguiente: si Trotsky negó la existencia del bloque y dijo que no tenía contactos con los opositores, ¿por qué llamó capituladores a los que regresaron a la legalidad y defendieron al partido? A esto hay que sumar que Arch Getty sacó a la luz que el hijo de Trotsky constaba de una libreta en el que tenía apuntadas las direcciones y localizaciones de los trotskistas apartados en la URSS y que actuaban para el bloque. Siguiendo con el hijo de Trotsky, este escribió a su padre en los años 30 haciéndole saber de la situación de las conspiraciones en el interior del país. Esto último es incluso aceptado por el historiador sumamente anticomunista que es Stephen Kotkin en su libro Stalin esperando a Hitler, aunque la admisión de Kotkin es poco honesta porque admite este hecho, pero sin ninguna razón asegura que dicha conspiración era pequeña, cuando la fuente en la que se apoya, que es Davis y Pierre Brouet, no dicen nada sobre el tamaño de la conspiración. Ahora bien, hay que destacar que muchos de los archivos y documentos que estaban disponibles en el archivo Trotsky de Harvard han sido clasificados o, como dice Grover Furr, purgados. No interesa que salgan a la luz más material que demuestre que Trotsky mintió a la comisión Dewey y que mintió sobre su actividad contrarrevolucionaria. Sigamos. Aparte de los archivos de la Universidad de Harvard, los testimonios de los enjuiciados en el segundo juicio de Moscú incriminaron a Trotsky y algunos de los testimonios más importantes los leeré más adelante, pero lo importante aquí es que muchos de ellos admitieron trabajar con Trotsky para realizar sabotajes y actos de terrorismo en la URSS, mientras que Trotsky contactaba con alemanes y japoneses. También las confesiones de la mano derecha de Yezhov, que era Frinovsky, admitió la culpabilidad de los enjuiciados en el segundo juicio de Moscú, por lo que valida los testimonios que dieron. A su vez, existe una gran cantidad de evidencias que demuestran la colaboración, o en su defecto, conversaciones que mantuvo Trotsky con distintos agentes alemanes y japoneses. Me es imposible tratar este tema en este vídeo porque se desviaría del tema, pero no os preocupéis, que trataré la evidencia de la colaboración de Trotsky con nazis y japoneses en otro vídeo que será bastante extenso, pero sí quiero recomendar dos obras de Grover Furr que relatan de forma científica la evidencia histórica de la colaboración de Trotsky con Alemania y Japón, y estas dos obras son Evidencia de la colaboración de León Trotsky con Alemania y Japón y Amalgamas de Trotsky.
2. El juicio a los trotskistas fue un juicio al trotskismo. Es de sobra conocido que el trotskismo fue una de las barreras políticas para Stalin. De ahí que se llega a la conclusión de que los juicios a los trotskistas era en realidad un juicio al trotskismo orientado a liquidar este pensamiento y a sus seguidores. Muchos historiadores aseguran que los defensores del gobierno de Stalin han exagerado el papel de los trotskistas en la URSS y que se ha tendido a generalizar y llamar trotskista a cualquier opositor de Stalin. Esto en parte es verdad, porque ni todos los bloques clandestinos eran trotskistas, ni todos los opositores a Stalin fueron trotskistas. Partiendo de este hecho, los sovietólogos anticomunistas quieren quitar hierro al asunto y afirmar que había muy pocos trotskistas en la URSS para vender la idea de que un número pequeño de partidarios del trotskismo debe ser significante para demostrar que el gobierno de Stalin estaba equivocado con sus acusaciones hacia los enjuiciados en el segundo juicio de Moscú y que quiso acabar con el trotskismo mediante el uso de la fuerza y del terror. La primera persona partidaria de esta tesis fue Nikita Khrushchev, ya que en su discurso secreto que leyó en el 20 Congreso del PQS afirmó que la esencia de clase de muchos partidarios del trotskismo era proletario, que eran muy pocos y que un número importante de ellos acabó defendiendo a la mayoría del partido contra Trotsky. Al afirmar esto, Khrushchev se preguntó, ¿era necesario aniquilar a tales personas? Aquí Khrushchev incurre en varios errores. 1. La cantidad de miembros de un complot no determina la importancia del mismo. Pueden ser 10 complotadores bien organizados que pueden derribar un gobierno entero mediante la vía de la lucha armada y el sabotaje y acercar a las masas a su causa para liquidarlo definitivamente. Y 2. La esencia de clase no determina la inocencia de un bloque clandestino. ¿O es que acaso proletarios renegados no pueden levantarse contra un gobierno socialista porque han sido manipulados e influenciados por el imperialismo? Pero los partidarios de este análisis incurren en un grave error, y es el no entender la postura que tenía Stalin respecto al trotskismo, a los trotskistas y a los miembros trotskistas de los bloques clandestinos. Creo que es obvio que no se puede meter dentro del mismo saco a los trotskistas que había en la URSS y los trotskistas que decidieron pasar a la clandestinidad para derrocar a Stalin. Una cosa es ser simpatizante y otra cosa es saltarse la legalidad soviética y pasarse a la clandestinidad para cometer actos de sabotaje y de terrorismo. En 1924, Stalin escribió un artículo para el Pravda titulado Trotskismo o Leninismo, en el que criticaba duramente a Trotsky y el trotskismo, pero acaba el artículo con la siguiente frase: hablan de represiones contra la oposición y de posibilidad de escisión. Eso son tonterías, camaradas. Nuestro partido es fuerte y poderoso. No consentirá ninguna escisión. En cuanto a las represiones, estoy decididamente contra ellas. Lo que ahora necesitamos no son represiones, sino una amplia lucha ideológica contra el trotskismo en trance de resurrección. De modo que aquí se puede ver que Stalin era partidario de combatir el trotskismo mediante una lucha ideológica y no con la represión. Y sé que me vais a decir, Stalin escribió eso para quedar bien y cuando le convenía pasó a la ofensiva reprimiendo a los trotskistas. De modo que veamos qué dijo Stalin en 1937. En la plenaria del Comité Central celebrado entre febrero y marzo, Stalin dijo lo siguiente: debería ser explicado en la lucha contra el trotskismo contemporáneo que no se deben usar los viejos métodos, los de discusión, sino nuevos métodos, métodos para aplastarlo y arrancarlo. Pero aquí está la cuestión: ¿cómo realizar en la práctica la tarea de aplastar y arrancar los agentes germano-japoneses del trotskismo? ¿Significa esto que deberíamos golpear y arrancar no solo a los verdaderos trotskistas, sino también a aquellos que se movieron en algún tiempo y luego se alejaron del trotskismo? No solo a aquellos que realmente son agentes trotskistas para sabotear, sino también a aquellos que una vez fueron por una calle por donde algún trotskista u otro había pasado. Como sea, tales voces fueron escuchadas aquí en la plenaria. ¿Podemos considerar tal interpretación de la resolución como que sea correcta? No, no podemos considerar que sea correcta. Sobre esta cuestión, como sobre otras cuestiones, debe haber un enfoque individual, diferenciado. No deben medir a todos con el mismo rasero. Tal enfoque de barrido solo puede dañar la causa de la lucha contra los verdaderos saboteadores y espías trotskistas. Entre nuestros camaradas responsables hay un cierto número de ex-trotskistas que tiempo atrás dejaron el trotskismo y que ahora luchan contra el trotskismo, no peor, sino mejor que algunos de nuestros respetados camaradas que nunca
nunca se arriesgaron a oscilar hacia el trotskismo. Sería tonto vilipendiar ahora a tales camaradas. Entre nuestros camaradas hay también aquellos que siempre estuvieron contra el trotskismo ideológicamente, pero a pesar de esto mantuvieron contactos personales con individuos trotskistas, los cuales no tardaron en finalizar tan pronto como la verdadera faz del trotskismo se hizo clara. Es, por supuesto, no una buena cosa que ellos no rompieran enseguida sus conexiones personales con individuos trotskistas, sino tardíamente, pero sería necio mezclar a tales camaradas con los trotskistas. En esta advertencia de Stalin queda claro que él no veía bien la generalización del combate contra los trotskistas. Estaba por la labor de perseguir y enjuiciar a los trotskistas que abiertamente habían actuado como saboteadores y colaboradores, pero su insistencia de diferenciar a los que un día fueron trotskistas, los que seguían simpatizando con los trotskistas o que mantenían contactos con trotskistas, con los verdaderos saboteadores, deja entrever que precisamente se necesitaba que la ley soviética cayera sobre los verdaderos enemigos del pueblo que habían cometido actos de sabotaje y colaboración con los enemigos. Pero que Stalin tuviera que hacer esta advertencia significa que no eran pocos los cuadros del partido que estaban por la labor de perseguir a todos los trotskistas, de modo que Khrushchev mintió al imputar a Stalin la generalización del modo de actuar para con los trotskistas. 3. Los sabotajes en la industria y la esencia de clase de las mismas. Otra cuestión que se ignora son las verdaderas acciones que se llevaron a cabo a principios de los años 30 por parte de los integrantes de los bloques clandestinos. Antes de pasar al asesinato de Kirov, los opositores manejaron la idea de realizar acciones de sabotaje para dañar la economía soviética y que no se cumplieran los objetivos fijados en el plan quinquenal, con el propósito de echar la culpa a Stalin y criticar su dirección en la economía. Ahora bien, las acciones de sabotaje no nacieron de la nada, sino que esto tiene mucho que ver con un debate que hubo dentro del partido y del Estado soviético acerca de los especialistas de origen burgués en la economía. Lenin, en su obra acerca del infantilismo izquierdista y del espíritu pequeño burgués, aclaró que el poder soviético podía aprovechar a su favor los conocimientos de ciertos burgueses y empresarios. Lenin argumentó que estos elementos burgueses habían demostrado que eran capaces de dirigir y sacar adelante las empresas capitalistas, por lo que era tolerable que el poder soviético, en vez de reprimirlos, podría usarlos a su favor, poniéndolos a trabajar en las distintas direcciones empresariales, pero bajo estrictos límites y cumpliendo las directivas del gobierno soviético. De esta conclusión de Lenin, hubo ciertos cuadros del partido que veían con buenos ojos la utilización y reeducación de elementos burgueses para usarlos en la dirección de la industria soviética. Ordzhonikidze fue uno de los partidarios de este camino. Contrariándolo, Molotov argumentaba que estos elementos burgueses debían ser depurados y no se les podía dar puestos de mando y de dirección en la economía soviética. Ordzhonikidze siguió con su propuesta y varios elementos burgueses fueron puestos a cargo de varias minas y distintas industrias de la URSS. Piatakov, en calidad de viceministro de la industria, mano derecha de Ordzhonikidze y miembro del bloque clandestino trotskista, usó a estos mismos elementos burgueses para cometer todo tipo de sabotajes en los Urales, Kazajistán y en Magnitogorsk, lo que daba la razón al análisis que hizo en su día Molotov. Los sabotajes en la industria soviética fueron relatados por John Littlepage, un estadounidense que trabajó en la URSS y llegó a ser comisario adjunto del Gold Trust de la URSS. Littlepage relata que se quedó sorprendido por la cantidad de intentos de sabotaje a la industria soviética. Además, concluyó que era el método de lucha preferido por los opositores. Es más, a raíz de los sabotajes que se realizaron en la industria soviética, las autoridades soviéticas descubrieron quién estaba detrás de estas, y era Piatakov, que había aprovechado su posición de viceministro de la industria para instar a los elementos burgueses a que realizaran actos de sabotaje junto a otros miembros de los bloques clandestinos. Los actos de sabotaje eran muy diversos. No pusieron traductores a los trabajadores extranjeros para que no pudieran coordinarse con los soviéticos, y así
empeorar el trabajo colectivo. Se hacía el trabajo mal y rápido a posta. Robaban el equipamiento necesario para trabajar en la industria pesada, demolieron las obras y robaron parte de lo que se producía en la extracción de minerales y otros materiales similares. Los actos de sabotaje a la industria pesada y las acusaciones a Piatakov que realizaron los saboteadores capturados sirvieron para detener y apresar al viceministro de Industria. Los actos de sabotaje, aparte de ser confirmado por Littlepage en sus distintos escritos sobre su vida laboral en la URSS, también es confirmado por Tokayev, que formó parte de los bloques clandestinos en su libro El Camarada X, y por los testimonios de los acusados. Y es interesante la siguiente reflexión de Littlepage sobre el uso de sabotajes en la industria. Los comunistas de fuera conspiraban para hundir a los comunistas de dentro utilizando el recurso de la conspiración subterránea porque el sistema soviético había ahogado todos los medios legítimos de llevar a cabo la lucha política. 4. Los testimonios de los acusados. Los historiadores anticomunistas no prestan atención a los testimonios que dieron los acusados en el segundo juicio de Moscú y en todos los juicios de Moscú en general, porque parten de la premisa que los juicios estaban amañados y que los testimonios no tenían ninguna validez. A este respecto, también sacan a pasear el fantasma de la tortura y las palizas para cancelar los testimonios e invalidarlas. El caso de la tortura lo voy a tratar más adelante, pero sí quiero decir una cosa al respecto de la percepción de estos historiadores sobre los testimonios. Cualquier historiador debe sacar sus análisis partiendo de la evidencia material, real y objetiva, y no presuponiendo una versión de los hechos, porque si presuponemos algo, nos va a empujar a cancelar toda prueba que se nos presente, y eso es lo que les pasa a estos historiadores con los testimonios. Además, no aportan pruebas que invaliden los testimonios de estos opositores, simplemente repite que son falsas y que no sirven, porque los juicios estaban amañados, pero sin pruebas que demuestren sus suposiciones, todo esto queda en saco roto. Bien, pues vamos con los testimonios. Piatakov. Yo recuerdo que Trotsky dijo en esa presente directiva que, sin el apoyo necesario de los estados extranjeros, un gobierno del bloque no podría llegar al poder ni tampoco mantenerse en el poder. Era por lo tanto una cuestión de llegar al acuerdo necesariamente preliminar con los estados extranjeros más agresivos como Alemania y Japón, y Trotsky, sobre su partido, ya había tomado los pasos necesarios para establecer contacto tanto con los japoneses y los gobiernos de Alemania. En conexión con la cuestión internacional, Trotsky muy enfáticamente insistió en la necesidad de preparar cuadros de sabotaje. Él nos reprendió por no comprometernos con la energía suficiente en sabotaje, demolición y actividades terroristas. Me dijo que había llegado a un acuerdo absoluto y definitivo con el gobierno alemán fascista y con el gobierno japonés, en el cual ellos adoptarían una actitud favorable en el caso de que el bloque trotskista sinovievista llegara al poder. Simplemente se procedió de los intereses reales del gobierno fascista y para lo que habíamos prometido hacer por ellos si llegábamos al poder. Los fascistas alemanes prometieron adoptar una actitud favorable hacia el bloque trotskista sinovievista y apoyarlo si llegaba al poder, ya sea en tiempo de guerra o antes de una guerra. Debería tener éxito en ello, pero a cambio los fascistas iban a recibir la compensación siguiente: una actitud general favorable a los intereses alemanes y hacia el gobierno alemán en todas las cuestiones de política internacional. Determinadas concesiones territoriales tendrían que hacerse y estas concesiones territoriales han sido definidas. Se hizo mención de las concesiones territoriales en una forma encubierta, la que fue llamada no resistir a la fuerza ucraniana de la burguesía nacional en el caso de su propia determinación. Radek. En el otoño de 1934, en una recepción diplomática, un representante diplomático de un país de Europa Central, quien me era conocido, se sentó junto a mí y comenzó una conversación. Él dijo, hablando en alemán: sé que el señor Trotsky se esfuerza por un acercamiento con Alemania. Nuestro líder quiere saber, ¿qué significa esta idea del señor Trotsky? ¿Tal vez es la idea de un emigrante que duerme mal? ¿Quién está detrás de estas ideas? Era evidente que estaba siendo interrogado por la actitud del bloque. Le dije que los políticos realistas en la URSS comprendían el significado de un acercamiento entre Alemania y Rusia y estaban dispuestos a hacer las necesarias concesiones para lograr este acercamiento. Este representante entendió que estaba hablando de los políticos realistas, lo que significaba que existían políticos realistas y políticos no realistas en la URSS. Los políticos realistas eran del bloque trotskista sinovievista
y él también entendió lo que quise decir. Si el bloque llega al poder, este hará concesiones con el fin de lograr un acercamiento con su gobierno y el país que representa. Varios meses más tarde, aproximadamente en noviembre de 1935, en una de las recepciones diplomáticas regulares, el representante militar de ese país se acercó a mí y empezó a quejarse del completo cambio de la atmósfera entre los dos países. Después de las primeras pocas palabras, dijo que durante el tiempo de las relaciones con el señor Trotsky, las relaciones entre los ejércitos de los dos países eran mejores. Él continuó diciendo que Trotsky se había mantenido fiel a su antigua opinión sobre la necesidad de la amistad soviético-alemana. En cuanto a Japón, dijimos que no se les debía dar el petróleo de Sakhalin, sino garantizar el petróleo en caso de una guerra con los Estados Unidos. Se afirmó que ningún obstáculo debe ser puesto a la conquista de China por el imperialismo japonés. Lo que se refiere al Danubio y los Balcanes, Trotsky dijo en su carta que el fascismo alemán estaba expandiéndose y no deberíamos hacer nada para evitarlo. El punto era, por lo tanto, romper cualquiera de nuestras relaciones con Checoslovaquia, la cual habría contribuido a la defensa de ese país. Sechov. Durante mi encuentro con Sedov, el hijo de Trotsky, le pregunté lo que nuestro líder Trotsky pensaba, cuáles eran las tareas específicas que él ponía ante nosotros, los trotskistas. Sedov comenzó por decir que no servía de nada sentarse y silbar por el buen clima. Debíamos proceder con todas las fuerzas y significaba que disponíamos de una política activa de desacreditación del liderazgo de Stalin y de la política de Stalin. Por otra parte, dijo que su padre sostenía que la única forma correcta, difícil, pero de seguro la única, era la fuerza para apartar a Stalin y los dirigentes del gobierno por medio del terrorismo. Rom. Trotsky comenzó la conversación con la cuestión de la creación del centro paralelo. Dijo que existía un peligro en el predominio de los zinovievistas, pero que el peligro sería grande solo si los trotskistas no eran suficientemente activos. Estuvo de acuerdo con la idea de un centro paralelo, pero solo con la condición imperativa de que el bloque con los zinovievistas se preservara y también con la condición de que el centro paralelo no fuera inactivo, sino que activamente recolectaría a su alrededor a los cuadros más firmes. Luego pasó a decir que no solamente el terrorismo, sino actividades de sabotaje en la industria y en la economía nacional en general estaban asumiendo una especial significación. Él dijo que, al parecer, en este punto se era todavía vacilante, que se tenía que entender que la pérdida de la vida era inevitable en la realización de actos de sabotaje y que el objeto principal era, por medio de una serie de operaciones de sabotaje, socavar la confianza en el plan quinquenal de Stalin, en la nueva técnica y de esa manera socavar la confianza en la dirección del partido. Estos son los testimonios que a mi parecer son los más destacables y que demuestran la participación de los acusados en los bloques clandestinos, actos de sabotaje, carteos y conversaciones con Trotsky y, como no, los contactos con los alemanes y los japoneses ante un posible gobierno post-Stalin de los oposicionistas. Existen más testimonios de los acusados, yo simplemente he recogido los que me parecen que son los más importantes, pero tanto en las obras de Archie Getty, de Grover Furr o de Ludo Martens, que tenéis en la descripción del vídeo, se reproducen un buen número de testimonios de los acusados que convergen plenamente con los que yo os acabo de leer. Lógicamente, para los defensores de la teoría de que los juicios fueron una farsa, no sirven de nada estos testimonios, las confesiones y los enfrentamientos que hubo entre los distintos acusados. Nada de eso sirve, pero se debe preguntar una cosa. Estos acusados, que habían estado durante toda su vida involucrados dentro del movimiento obrero, ya sea con los bolcheviques, con los mencheviques, incluso con los socialrevolucionarios, ¿no utilizarían acaso el juicio para denunciar que era una farsa y desenmascarar así al gobierno de Stalin, como lo hizo Dimitrov en el juicio ante el tribunal nazi? Los acusados no eran tontos y eran conscientes de que habían traicionado al partido, pero es verdad que albergaban la esperanza que las confesiones y facilitar el trabajo a las autoridades soviéticas en deshilar el complot podría suponer que les perdonaran la vida. 5. La cuestión de la tortura. Este último punto es la vieja confiable para los anticomunistas, porque todo historiador o experto en derecho sabe que una confesión o testimonio que se ha sacado bajo tortura no tiene ninguna validez, porque una persona puede admitir incluso crímenes que no ha cometido si se le tortura, de modo que se agarran a esta cuestión como a un clavo ardiendo. Tengo pensado hacer un vídeo tratando la cuestión de la tortura a los acusados en todos los juicios de Moscú y del caso Tukhachevsky
Tuchachevsky, porque este tema también da para un vídeo largo, pero respecto al segundo juicio de Moscú sí quiero decir lo siguiente. En el segundo juicio de Moscú, al igual que los otros, era público y estuvieron presentes distintos diplomáticos y periodistas extranjeros que acudieron allí para observar la legitimidad de los juicios. Ninguna sola persona sospechó que los acusados fueran torturados y tampoco entendieron que los juicios fueron una farsa. ¿Qué interés tendría el diputado británico Pritt o el embajador estadounidense Davis en lavar la cara a la URSS y legitimar unos juicios farsa? No vamos a negar que los juicios eran una oportunidad de oro para que los representantes de los países capitalistas denunciaran a la URSS por montar una farsa y, de esta manera, desacreditar a Stalin de cara al movimiento comunista internacional. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no fue una farsa. En el caso de la tortura, Robert Conquest, Solzhenitsyn o concretamente Stephen Kotkin defendieron que los acusados en los juicios de Moscú fueron torturados. Es más, el último se basó en una fuente de Kauchov titulado Lubyanka, Stalin y la sociedad civil para decir que los acusados fueron torturados por 33 días. Pero, como dice Grover Furr en su libro Stalin esperando la verdad, que es una réplica a Kotkin, la nota de Kotkin es falsa porque en esa fuente no existe información alguna que asegure que los enjuiciados en el segundo juicio de Moscú fueran torturados. Es más, el diputado británico Pritt y el embajador estadounidense Davis tuvieron la oportunidad de visitar no solo a los acusados en el segundo juicio de Moscú, sino que de otros juicios más, y en ningún momento afirmaron que los presos estaban siendo torturados. Es más, el propio Radek, que estaba siendo juzgado, desmintió los rumores acerca de la tortura que sufrían los acusados. Esto fue lo que dijo. Aquí se ha planteado la cuestión de si fuimos atormentados durante la investigación y los interrogatorios. Debo decir que no fui yo quien fue atormentado, sino que yo atormenté a los oficiales examinadores y les obligué a realizar un montón de trabajo inútil. Cuesta mucho creer que una persona que haya sufrido torturas se pavonee de esta manera en un juicio público y que además se cachondee delante de sus supuestos torturadores. Además, las confesiones que dieron los acusados del segundo juicio de Moscú fueron confirmadas posteriormente por los acusados en el tercer juicio de Moscú y más tarde por Yezhov y su mano derecha Frinovsky. Esto nos obliga a preguntarnos lo siguiente: si las confesiones eran falsas, ¿por qué los siguientes que fueron acusados dieron confesiones que convergían con el de los anteriores? Los acusados del tercer juicio de Moscú no tenían que preocuparse por los que ya habían sido juzgados, porque ya habían sido fusilados o apresados, por lo que no tenían ninguna razón para mentir y muchas para decir la verdad. Aquí os reproduzco un testimonio de Frinovsky. En una de estas reuniones, durante la cabalgata, Lishvich me dijo: me enteré de ti por Evdokimov. Francamente, no sospeché que también estabas con nosotros. Bien por ti. Empecé a hablar con Lishvich y le preguntó ¿qué hay de ti? Me respondió: Evdokimov ya te ha dicho que estoy trabajando. Y le pregunté de nuevo: ¿estás haciendo un trabajo importante? Dijo que estaba haciendo un trabajo importante, que tenía contacto con el centro conspirativo de Piatakov. Y más adelante, Frinovsky dijo: tuve otra conversación con Deribas, y Deribas se interesó principalmente en los nombres de las personas que ya habían sido reprimidas y las personas que se mencionaban en los materiales. Le hablé de Lishvich y Piatakov, que estaban a punto de ser expuestas. Esto simplemente es un ejemplo de lo que las personas que posteriormente fueron juzgadas también admitieron, que los enjuiciados en los juicios anteriores eran culpables de los delitos que se les acusaban, por ende, que estaban diciendo la verdad cuando realizaron las confesiones. La fiscalía encontró culpable a todos los acusados del segundo juicio de Moscú y todos, excepto 4 acusados, fueron condenados a muerte, y entre los que se salvaron estaban Radek y Sokolnikov. También quiero destacar que en este juicio salieron más nombres de opositores que estaban trabajando en la clandestinidad. Concretamente, los acusados en el segundo juicio de Moscú delataron a Bukharin, Rykov, Yagoda, y las autoridades recogieron pruebas para darse cuenta que el complot era mucho más grave de lo que pensaban. Quiero decir, si bien al principio el gobierno soviético pensaba que los bloques clandestinos estaban formados por antiguos opositores que habían sido derrotados políticamente y que se habían pasado a la clandestinidad, pronto se dieron cuenta de que los opositores se habían infiltrado en el NKVD y en el Ejército Rojo, de modo que debían actuar porque la propia existencia de la URSS estaba en juego. De ahí que poco tiempo después se procediera a investigar a los militares y a la celebración del caso Tuchachevsky. Para terminar, quiero hacer la siguiente reflexión. Las pruebas históricas apuntan
a la validez de los juicios de Moscú y de las confesiones de los acusados. Todos los partidarios de la teoría del juicio farsa han erigido en verdad esta suposición y se valen de la falacia de que todo el mundo sabe que es así, pero esto no tiene ningún sustento. Lo mismo pasa con el caso de las torturas. Apenas se proporciona información para asegurar que existieron torturas, y si bien algunos historiadores anticomunistas proporcionan alguna información, es poco sostenible, como es el caso de la admisión de Yezhov o del telegrama de Stalin sobre la tortura. Pero no quiero haceros spoiler porque esta cuestión, como os lo he dicho, lo trataré en otro vídeo que será muy importante, creo yo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera otro vídeo hablando del caso Tukhachevsky y del tercer juicio de Moscú? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer y que os podamos ofrecer más contenido y de mejor calidad. También tenéis los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Gumroad, pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!